Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Quiero pedirles que busquen entonces en sus Biblias el libro de Nehemías. Nehemías en el capítulo 1, hermanos, voy a explicarles primero, quiero meterlos en el contexto de lo que quiero que sepan. Dios puso en mi corazón compartir otro libro de la Biblia los domingos en predicaciones, porque tiene que ver mucho con lo que la iglesia, lo que Dios quiere de la iglesia en este tiempo, nosotros, la iglesia Fuente de Vida. Entonces, voy a empezar con una serie de predicaciones del libro de Nehemías, para que al final usted venga todos los domingos y escuche todo el libro de Nehemías en predicaciones, ¿le parece? Son 13 capítulos muy interesantes, muy lindos, llenos de enseñanza, todo este libro de Nehemías. Hemos dado algún momento un discipulado acerca de liderazgo en la vida de Nehemías, reflejado aquí en el libro de Nehemías, pero ahora vamos a aplicarlo más. En algún momento he predicado también, tal vez unas 3 predicaciones acerca de Nehemías en algunos capítulos aquí, tal vez más, unas 4 predicaciones, pero no importa. Cada vez, cada año, cada época son diferentes las cosas y Dios nos habla diferentes cosas en su palabra. Entonces, vamos a leer el capítulo 1, porque hoy vamos a estar tocando el capítulo 1 del libro de Nehemías. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Voy a parar aquí un momento para explicar el contexto de lo que aquí está pasando. Lo encontramos, seguimos con lo que falta del capítulo. Para los que no saben y conocen poco de Biblia, conocen poco de la palabra, hubo una época donde el pueblo de Israel fue muy desobediente a la voz de Dios. Y Dios tuvo que permitir que un imperio que dominaba en ese tiempo, que era el imperio babilónico, conquistara Jerusalén, porque no se quisieron someter al reino, al imperio babilónico. El rey era Nabucodonosor, y entonces, después de varias advertencias de rendir tributo, de someterse a ellos, porque si no les iba a ir mal, Dios se los avisó muchas veces por medio de sus profetas, entre ellos Jeremías. Lea el libro de Jeremías, ese es el contexto. Entonces fueron conquistados por Babilonia, pero no solamente fueron conquistados, les destruyeron la ciudad, les destruyeron el templo, que para ellos era lo máximo. Era el templo de Salomón, un templo lindísimo. No voy a entrar en el tema del asunto de por qué Dios permitió esas cosas, pero eso sucedió, y les destruyeron también el muro de la ciudad. El muro lo destruyeron y quemaron todas las puertas de la ciudad y se llevaron en cautiverio a mucha gente de la ciudad
Muchos judíos se los llevaron en cautiverio, mataron a muchos más. A los nobles, a los que eran sacerdotes y personas importantes, se los llevaron también para Babilonia, para que trabajaran allí también para el rey de Babilonia. Entre ellos iban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros. Bueno, entonces eso pasó. Cuando Nehemías escribe este libro, ya han pasado, según los historiadores, más o menos unos 140 años después de eso. Ya desde hacía tiempo, muchos judíos habían regresado por órdenes del rey que existía ya en ese tiempo. Estamos hablando ya, imagínense, después de muchos años. El cautiverio iba a durar 70 años. Después de 70 años se dio una orden para que ya los judíos pudieran volver otra vez a reconstruir todo en Jerusalén, reconstruir el templo, etcétera, e irse a vivir allá. Pero cuando Nehemías escribe este libro, ya han pasado más de 70 años, muchos años más, no sé si 140, si 120, si 100 años, pero son muchos años ya. Y ya muchos habían vuelto. Primero por medio de Esdras, el libro que está antes de Nehemías. Hubo un grupo de gente que volvió y empezaron a reconstruir el templo. Pero todavía están, como ven ustedes aquí, los muros están en el suelo. Fueron las noticias que le llegaron aquí a Nehemías de parte de la gente que vino de Judá y el hermano de él que se llama Hanani. Entonces ese es el contexto para que ustedes sepan qué es lo que está pasando aquí, por qué está pasando esto. Y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego, Dios de los cielos, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. A eso se refiere Nehemías cuando está orando. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. El hombre es el rey. El rey es el rey Artajerjes. Ya no es el imperio babilónico, ahora es el imperio medo-persa. Entonces ese es el capítulo 1 de Nehemías. Vamos a estar entonces sacando algunas cosas importantes para Dios, que tiene Dios para nosotros el día de hoy en este libro. ¿Les parece? Muy bien. Muros en ruinas, puertas quemadas por el fuego. El título de este mensaje es, Señor, quiero ser parte del cambio. Porque la iglesia de Cristo, nuestras familias, nosotros mismos y nuestro país también necesitan cambios. Y a nosotros es a los que nos ha escogido Dios para ese cambio. Porque si nosotros no hacemos nada, nada cambia. Porque nosotros tomamos decisiones a veces muy conformistas o muy sin esperar grandes cosas o creemos que no puede suceder
cosas maravillosas y grandes y entonces nos conformamos. Pero Dios quiere que nosotros seamos parte del cambio. Ahora, ustedes ven cómo empieza la historia aquí. Hay muros en ruinas, puertas quemadas por el fuego. Esa era la realidad en que estaba viviendo la generación de Jerusalén en tiempo de Nehemías. No era muy bueno. Ellos llegaron con un anuncio. Dijeron que estaban en una situación muy difícil y vergonzosa. En la antigüedad, hermanos, era de suma importancia para las ciudades estar protegidas por altas murallas y grandes puertas. No era como hoy en día. Bueno, tal vez las murallas era más o menos como digamos nosotros en nuestras casas que tenemos, que aquí necesitamos nosotros. Las verjas en nuestras ventanas, portones altos y cerrados, porque si no se nos meten. Si se nos meten con esas cosas, imagínense ustedes, o necesitamos vivir en un residencial donde haya un guarda en la entrada, ¿verdad? Que esté cuidando de que no entre nadie extraño, que necesitamos alambre navaja, necesitamos esos cercas electrificadas, de todo eso necesitamos. Pues era lo mismo en ese tiempo. Las ciudades necesitaban tener murallas altas y anchas, torres en esas murallas para tener ahí vigilantes, tener atalayas, tener vigías que estuvieran ahí pendientes si se veía que venía alguien, que venía un enemigo, etcétera, toda esa cosa, y cerraban las puertas. Las ciudades, esas murallas no solamente tenían una entrada, una puerta, tenían puertas diferentes según el tamaño de la ciudad, y así era Jerusalén en ese tiempo. Pero resulta que, por lo que ya les conté, esos muros estaban en el suelo y las puertas estaban quemadas. Y así habían pasado años, muchos años. Pongámosle mínimo 100 años habían pasado y todavía los que estaban viviendo ahí estaban viviendo en esa situación. Se acostumbraron a los escombros. Se acostumbraron a puertas quemadas tiradas ahí, a piedras quemadas también, y todo tirado en el suelo. Para ellos, en ese tiempo, era muy importante esto. Jerusalén había sido destruida, como ya les dije, y tener los muros destruidos y las puertas quemadas era un recordatorio de aquella masacre y vergüenza, y mucho más después de tantos años en la misma situación. Además de la desprotección, ¿verdad? Que sufrían o que pasaban o que estaban pasando en ese momento ahí. Entonces, hermanos, tantos años en la misma situación, ellos ya se estaban acostumbrando o ya se habían acostumbrado a eso. Sus enemigos se burlaban, lo vamos a ver más adelante cuando vayamos más adelante ahí en el libro de Nehemías. Es aquí donde arranca el libro de Nehemías y arranca la historia de la reconstrucción de los muros y del gobierno de Nehemías, porque no solamente llegó a reconstruir muros a ese lugar, sino también llegó a gobernar aquella ciudad y a poner las cosas en orden. Necesitaban un líder, una persona que llegara a animar a la gente que estaba ahí desanimada por todas las cosas que estaban pasando o habían pasado desde hace años. Y entonces vamos a empezar aquí analizando varias cosas importantes que yo creo que le pueden edificar a usted. Lo primero es que vemos cómo estaban en una situación vergonzosa, con las puertas quemadas y los muros en el suelo. Y podemos decir que nadie está exento de situaciones difíciles y humillantes. Nadie, ninguno de nosotros. A todos nos pueden pasar cosas complicadas como estas. Todas las familias están expuestas a divorcios, a embarazos antes del matrimonio, a que algún miembro de la familia caiga en drogadicción o en alcoholismo, que alguno se meta tal vez, que sea ladrón o que caiga en pecados de extorsión o cosas de esas. Escándalos por diferentes razones. Muchos de nosotros hemos tenido los muros destruidos y las puertas quemadas y algunos las tienen todavía en el suelo así. Aunque ya vinieron a Cristo y conocen al Señor desde hace tiempo, todavía su condición y su estado es de muros caídos y puertas quemadas, porque pasaron muchas cosas complicadas y difíciles. Algunos todavía, aunque en alguna medida sus vidas han cambiado porque conocen a Cristo, todavía ven los escombros, ven el desastre que pasó y se han acostumbrado a vivir así y creen que las cosas no podrán cambiar nunca.
Hay situaciones que nos causan vergüenza. Alguien se portó muy mal. No sé, el esposo se fue con alguna mujer o con algunas mujeres. La mujer se fue con algún hombre. Algún hijo cayó en algún pecado sexual o incluso desviaciones sexuales. Todas esas cosas producen vergüenza en una familia, en una persona. Y no solo en las familias pasan, también pasan personalmente, pero también pasan en los países, en las ciudades. Hay ciudades que son reconocidas por sus robos, por su drogadicción, por su, narcotráfico. Son conocidas por la criminalidad en ese lugar, etc. Entonces este mensaje es para usted y para cualquiera de los que están aquí que se siente todavía avergonzado por lo que pasó en el pasado, por lo que pasó en algún momento. Tal vez alguien actuó muy mal, pero ya se arrepintió y quiere que su vida cambie. Todos los que estamos aquí, se supone que los que venimos a Cristo es porque nos arrepentimos de nuestra vida pasada. El problema es si queremos o vamos a seguir viendo nuestras vidas con las cosas en el suelo, con los muros en el suelo y con las puertas quemadas. Nos vamos a acostumbrar a vivir así y vamos a seguir siendo el hazmerreír de todo el pueblo, de todo el mundo que pase por ahí y nos vea a nosotros. Y vamos a también sentirnos desprotegidos, vulnerables, porque eso es lo que pasaba con ellos aquí. Su ciudad estaba vulnerable, estaban a expensas de que se les metiera cualquiera e hiciera con ellos lo que quisiera. De hecho, sus enemigos se burlaban y los manipulaban también. Y ya se habían acostumbrado, imagínense, después de tantos años, 70 años fueron cautivos a Babilonia, pero cuando se fueron en cautiverio a Babilonia, muchos no los llevaron cautivos a Babilonia, muchos se quedaron en Jerusalén y en Judá, en la región, viviendo todavía ahí, muchos escaparon, ahí lo dice el versículo. El versículo 3 dice, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. Oiga, se salvaron del cautiverio, ya habían pasado 70 años y más todavía de estar viviendo igual, derrotados por el suelo, todo estaba por el suelo. Aquí yo le pido a usted que usted se vea reflejado no en estos muros caídos y en estas puertas quemadas, sino en la vida de Nehemías, el hombre que Dios está escogiendo para ir a arreglar la situación, a ir a arreglar las cosas. Este Nehemías estaba aproximadamente, hermanos, o por lo menos a 2,000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Él estaba en la capital, en Susa, muy lejos, 2,000, 2,400 kilómetros. No había avión. No podía ir ahí a tomar al aeropuerto y montarse un avión que lo llevara hasta ese lugar. No había tampoco un tren rápido ni lento. No había ni siquiera carros, ni tampoco había bicicletas, ni medios de transporte más rápidos. Lo que tenían era tal vez lo más un caballo, una carreta, un camello, un burro. ¿Cuánto tiempo creen que iba a durar en recorrer 2,500 kilómetros en aquel tiempo? Bueno, pues entonces le llega la noticia a él. Y cuando le llega la noticia, él está trabajando de copero. Eso lo dijo al final. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Él trabajaba en el palacio del rey Artajerjes. Este hombre, algunos lo han menospreciado porque era copero. Era solo copero. No. Para llegar a ser copero, no era jugando la cosa. No, tenía que ser un hombre muy sabio, muy honesto, que tuviera buena reputación por años para poder ponerlo de copero el rey. El copero no solamente en que les envía el vino al rey, probaba la comida y también era un consejero del rey. Tenía que alegrar al rey, tenía que el rey era una persona, el copero era alguien con quien conversaba el rey, podía tener una conversación y podía tal vez identificarse mucho con esa persona. Era una persona de mucha confianza el copero.
Pero lo que les quiero decir con esto es que él, aunque tenía un buen trabajo, porque tenía un buen trabajo, cuando llega aquí, después lo vamos a ver, viene con siervos y siervas de él propios, traía dinero, manejaba el dólar, Nehemías. O sea, estaba en una buena posición económica y tenía un buen trabajo. ¿Quién hubiera querido dejar ese trabajo? Díganme ustedes, para ir a complicarse la vida a 2000 y resto de kilómetros por allá con un montón de gente que estaba con la moral por el suelo. ¿Quién hubiera querido hacer eso? Si ustedes levantan la mano, yo, ¿verdad? Yo no lo creo. Porque no es que él está, mira, necesito que vayas a un viaje de negocios allá, vas a ir en primera clase, te van a hospedar en el hotel tal y tal. No, iba a llegar a una ciudad donde no iba a saber ni siquiera dónde dormir, seguro entre las piedras ahí o quién sabe a dónde. Todo estaba por el suelo, todo estaba en ruinas en ese lugar. Entonces Nehemías tenía su trabajo propio, tenía sus propias responsabilidades. Y no solo eso, tenía que pedirle permiso al jefe para ir. Todos los que tienen jefe aquí, ¿saben lo que es pedirle permiso al jefe? Pues él tenía que pedirle permiso al jefe para ir, pero no es que le iba a pedir un permiso para ir a Levi's en la mañana, no. El asunto era por tiempo, mucho tiempo, meses seguramente. El viaje hasta allá, ir a hacer el trabajo, después quedarse ahí y después volver. O sea, no se sabía ni siquiera cuánto tiempo exactamente, pues no lo dice aquí. El rey le preguntó a él, después lo vamos a ver de hoy en 8 si Dios lo permite. Pero no era algo pequeño, tenía que tomar una decisión fuerte, firme. Y a pesar de que tenía trabajos y responsabilidades, Nehemías también tenía incluso, se encontraba tan lejos de ese lugar, igual que cualquiera de nosotros. Lo que yo quiero que usted vea es que nuestros trabajos no pueden servir como excusa para no trabajar para la obra del Señor, para no servirle al Señor. Oiga, esto es para toda la iglesia. Yo ya le he hablado a los servidores de esta casa, a los obreros, pero hoy quiero hablarles a todos los demás. Su trabajo o las cosas que usted haga no pueden servir como excusa para no trabajar para el Señor. Hay mucho que hacer. La iglesia Fuente de Vida, por lo menos esta, lo requiere. Nuestras familias, nuestra ciudad y nuestro país. Tenemos planes muy lindos, hermanos. Para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para los matrimonios, pero si no trabajamos todos juntos, no vamos a lograr nada. Que lo que usted hace o lo que usted esté haciendo no sirva de pretexto, porque el Señor, cuando usted le va a llegar con un pretexto a Dios, el Señor le va a decir, no me saque pretextos a mí. Porque Jesús no puso ningún pretexto para dejar el trono allá y para venir aquí a hacerse mortal, nacer en un pesebre, nacer como pobre, andar en un burro después de que había nacido, cogiendo como un inmigrante hasta Egipto, a vivir allá 5 años, porque si no lo mataban. Todo lo que pasó Jesús, ahí podemos seguir con una lista. No le podemos salir con pretextos al Señor. Ahora, hermanos, si ustedes vieron aquí, Hanani, el hermano de Nehemías, llegó cuando Nehemías le preguntó por el que había pasado, qué estaba pasando allá en Jerusalén, él llegó con estas palabras: el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Con esas palabras llegó. Yo no sé con qué actitud llegó, pero a mí me suena mucho a una actitud de pesimista. Porque siempre, hermanos, habrá alguien que venga contando malas noticias, solo viendo las cosas feas, solo viendo las cosas malas. De esos sobran, los pesimistas sobran y van a estar cerca de usted, en su familia o amistades suyas, cuando usted se va a querer levantar, cuando usted va a querer tomar esos muros de su vida y levantarlos, quitar esas puertas quemadas y poner puertas nuevas, rehacer su vida, dar un nuevo testimonio, levantar una nueva empresa, no sé, tantas cosas que podemos hacer. Dios nos mandó a emprender, a ser emprendedores. Eso es lo que nos enseña este libro de Nehemías, a ser emprendedores, a dejar la comodidad. Tal vez Nehemías ahí en el palacio estaba muy cómodo. Fijo, estaba muy cómodo. Tenía seguro no, tenía siervos y tenía siervas, dijo aquel. De todo tenía. Y tenía todos los lujos. Pero él sabía
que para servirle a Dios hay que dejar la comodidad e incomodarnos un poquitito en esta vida. Incluso a veces hay que meterse la mano en la bolsa y todo para invertir en el reino de Dios. Pues este Hanani llegó con estas palabras diciendo, esos llevan más de 100 años en lo mismo. No se dice no se menciona más a este Hanani que haya quizás llegado diciendo, pero Nehemías, nosotros podemos ayudarlos, pero hay que hacer algo. No llegó con esas palabras. Yo creo que podemos hacer cambiar las cosas. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos la situación difícil del país? Quejarnos y quejarnos. Casi nadie dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que las cosas cambien? Aquí en Ciudad Colón, ¿qué podemos hacer nosotros para que las cosas cambien aquí en nuestra familia? O ya hemos tirado la toalla seguramente en la familia también, porque vemos que no. Yo personalmente, que somos una familia pequeña, mi esposa y yo, mi esposa, mi hija y yo, aún en una familia tan pequeña, hay situaciones complicadas y hay situaciones difíciles a veces. Y las hemos tenido. Pero no podemos tirar la toalla y decir, no, ya no oro más, no, ya no hago más, no, yo me voy de la casa, no, hay un montón de ingratos, ingratas, malagradecidos o malagradecidas, no sé, todas esas cosas que podemos decir, ¿verdad? Pues Hanani llegó con esas malas noticias. Cuando usted se le levanten con esas malas noticias o cuando usted las piense, ya deseche eso y diga, no, yo tengo que hacer algo. Algo puede cambiar aquí. Algo va a cambiar aquí. Dios está conmigo. Y sí, hermanos, es cierto, nuestra situación no es la mejor, por lo general en nuestras familias. Pero nosotros tenemos que ser parte de esa solución, no solo quejarnos. Dios está encaminando a nuestro país a un cambio. Y vea, yo me regocijo cada vez que veo las cosas que están pasando. O sea, yo digo, Dios, algo grande va a pasar. O algo grande ya está pasando, mejor dicho. Y empieza desde arriba. Eso va a haber una bendición para todo el país, va a haber una bendición. Va a alcanzar aún a todos esos impíos que están en contra de los cristianos, que nos critican en Facebook, en las redes sociales, diciéndonos un montón de cosas. Hasta ellos van a ser bendecidos y se van a dar cuenta de cómo tenemos un Dios que bendice y que puede cambiar una nación, que puede cambiar la economía de una nación, porque Dios está con ella. Amén. Entonces vienen muchos cambios, hermanos. Vienen tiempos buenos. Si vienen tiempos buenos para un gobierno, vienen tiempos buenos también para la iglesia, para el país y para la iglesia. Entonces eso le va a ayudar también a las familias. Pero, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos. Es orar y dar testimonio. Ahora es cuando tenemos que dar testimonio, trabajar, esforzarnos y ser valientes. No podemos agacharnos ahora a no quedarnos metidos en las casas buscando excusas y pretextos para no ser parte de un ministerio porque estamos muy cómodos así. Podemos hacer cambiar las cosas en la casa para servirle a Dios, servir en la iglesia. Tenemos que ser entonces, hermanos, parte de este cambio. Y yo creo que ya estamos nosotros encaminados a eso. Bueno, hay tantas cosas, hermanos, que pasan. A veces nos derrotamos a nosotros mismos y nos ponemos límites a nosotros mismos. Yo veo aquí en esta historia de Nehemías una gran inspiración para decir, no, sí se puede. Podemos hacer cosas, podemos soñar con cosas grandes y maravillosas. Todavía no hemos terminado el libro y ya estamos viendo cómo Dios nos está hablando y nos está diciendo, dejen de ver ya las cosas ahí tiradas en el suelo. Ya no se conformen más después de tantos años de estar en la misma situación. Ustedes pueden tener un carro, ustedes pueden tener un negocio, ustedes pueden tener una casa propia, ustedes pueden tener, pero tenemos que servirle al Señor. Les decía ahora a los servidores, es que queremos tener todos los beneficios de alguien que le sirve al Señor con todo el corazón, pero a medias. Y creemos, porque hemos llegado a creer que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros le pedimos. Y entonces ya creemos que somos chiquitos consentidos. Yo se lo pido al Señor y me lo da.
Y de verdad, Dios es tan bueno que nos ha dado tantas cosas. Y entonces estamos ya en los laureles. Dios me lo da, aunque no trabaje para la obra del Señor, aunque no haga nada y no le hable a nadie de Cristo ni nada, Dios me lo da. Y algunos dicen, no, es que yo diezmo, Dios me tiene que devolver. ¿Vale? Van a devolver más bien un coscorrón por pensar de esa forma, porque a Dios nadie lo compra, menos con plata. Esas son las cosas que pasan, hermanos, pero nosotros podemos ser parte del cambio. Primero debe haber una identificación. Vamos a verlo aquí, porque entonces, hermanos, a partir de aquí, en este versículo 4, dice la palabra que cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice aquí la palabra. Me senté y lloré. Para ser parte de este cambio, primero debe haber una identificación. Debe haber una carga, al punto de llorar por lo que está pasando. Ya dejemos de ver las cosas como si no fuera con nosotros. Este asunto, tarde o temprano nos alcanzará. Como unos hombres, un par de hombres que estaban ahí en un barco, pongámosle que estaban en el Titanic, pero estaban atrás en la popa. La popa es atrás, los que saben de navegación y de esas cosas. Estaban atrás allá en el barco, tirados para atrás en una de esas sillas de playa, encubierta ahí. Pues se dan cuenta que el barco choca con un iceberg y le hace un hueco adelante. Mira, ¿qué está pasando? Le dice, le hizo un hueco adelante, dicen allá. Bueno, pero tranquilo, aquí atrás estamos bien. Pero mira que se está hundiendo. Sí, pero se está hundiendo solo adelante. Aquí no pasa nada. Así estamos todos nosotros, porque creemos que lo que le pasa al país o que lo que pasa en otro lado no me va a pasar a mí, no me va a alcanzar en algún momento. Eso es lo que ha pasado con muchos ciudadanos en este país que piensan que, por ejemplo, legalizar el matrimonio homosexual no nos va a alcanzar a nosotros. Claro que nos va a alcanzar a nosotros las consecuencias de eso. Porque se legaliza una cosa, se tienen que legalizar otro montón de cosas más. Y al final los abogados cristianos van a tener que estar casando a homosexuales sin querer hacerlo. Y entonces les va a caer la ley, porque entonces si no lo quieren hacer, los van a penalizar. Y luego cuando vengan a una iglesia y nos acusen a nosotros de pastores que no queremos casar a unos homosexuales, a todos nos va a alcanzar eso. ¿Qué va a pasar en las escuelas y en los colegios? Porque si se legalizó el matrimonio homosexual, entonces vamos a tener que soportar que a maestros homosexuales o lesbianas ya promoviendo abiertamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? A esas cosas hemos llegado. Nos van alcanzando a todos. Al final la sociedad queda inundada por eso. Por ponerles un ejemplo, cuando legalicen o si legalizan el aborto, también van a pasar un montón de cosas más que nos alcanzan a todos. Si el barco se empieza a hundir por allá, termina hundiéndose aquí al final, a todos nos toca. Pero tenemos entonces nosotros que ponernos vivos para que no nos alcance, tratar de que el barco no se hunda. Nehemías, cuando se dio cuenta, lloró, tomó esa carga para él y dijo, Señor, ¿cómo es posible? Y entonces tuvo una carga, y eso es lo que yo creo que tenemos que orar a Dios para que ponga esa carga. No decir, Señor, no me ponga más cargas. No, Señor, pone una carga en mí para que yo sienta lo que tú sientes por el pecado, lo que tú sientes por esos muchachos que están yéndose a las drogas, que se están apartando, que no quieren nada con Dios, que se están cayendo en pecados sexuales, etcétera, alcohol, lo que sea. No podemos dejar de guardarlos en oración y tener presente eso. Bueno, y dice entonces la palabra aquí. Lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar esto como, yo creo que esto es lo principal de todo esto. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré, dice. Entonces lo segundo es ayunar y orar, ayunar y orar. Vea que Dios nos está diciendo aquí el orden de las cosas. Entonces, hermanos, después tiene que haber ayuno, oración. Reconociendo, hermanos, de que Él solo puede cambiar las cosas, solo Dios puede cambiar las cosas. Eso fue lo que hizo Nehemías aquí. ¿Y qué debe incluir la oración? Aquí, por lo menos saqué las cosas, los rasgos más grandes o más fuertes en esta oración que hizo Nehemías. Primero dice que rogó, hizo un clamor, le dijo el versículo 5, te ruego, Jehová.
No, o sea, no fue la oración. Padre, te damos gracias por estos alimentos. Bendice las manos de los que lo prepararon. No es esa oración. Esa oración no es. Es una oración intensa. Es una oración intensa. Es ruego. Es que salga de aquí adentro, de las entrañas. Pero así es lo que estaba haciendo Nehemías, lo que hizo Jesús en Getsemaní. Una oración intensa desde adentro. Lo que hace Daniel en el libro de Daniel, una oración desde adentro, que sale de lo más profundo, un ruego, un clamor, con intensidad a Dios. No es solo una oracioncita ahí, antes de acostarme. Es sacar el rato para clamar por todo, hermanos. Luego se humilló, Nehemías se humilló. Te ruego, Jehová Dios de los cielos, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído. Lo primero que hizo entonces también fue humillarse, reconociendo la grandeza del Señor. Al decir Señor grande y temible, es que Él se está haciendo pequeño delante de Dios. Y no hay mejor forma de hacerse pequeño delante de Dios que doblando las rodillas y demostrándole, Señor, yo reconozco que tú eres grande, que solo tú eres grande y yo soy pequeño. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo me haga más pequeño, yo mengüe. Esa tiene que ser la actitud de nosotros. Eso es humillación. Lo tercero que hizo Nehemías fue intercesión constante de día y de noche. Dice aquí, nosotros que oramos día y de noche, usted puede leerlo ahí, ya lo leímos. Esté atento tu oído a estas oraciones que hago día y noche, dijo Nehemías. O sea, hermanos, no es solo orar un día, es estar orando, es estar orando, es estar orando, es estar orando. Si algo nos enseña Nehemías es que las oraciones se hacen día y noche, día y noche. Usted no diga, no voy a orar hoy porque ya oré ayer. O no, esta semana, con lo que oro el domingo me sirve para toda la semana. No, así pasa. A algunos les pasa así. ¿Cuándo fue la última vez que oré? Hoy 18, cuando vine a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que leí la Biblia? Sí, cuando la leyó el pastor ahí, yo la leí en la pantalla. Luego lo cuarto que hizo Nehemías, reconocimiento de nuestro pecado y el de los demás. Nehemías, aunque seguramente era un hombre recto delante de Dios, dice, hemos pecado. Reconoció que tenía pecados y reconoció el pecado de los demás. O sea, dijo, sí, Señor, reconozco el pecado, perdona mis pecados, perdona los pecados de mi familia, perdona los pecados de mi país, Señor. Te pido perdón por los pecados de mi país, porque usted vive aquí. Y si lo que le pasa a este país sale embarrado usted también. Pida perdón por esos pecados como si fueran suyos. Creo que eso es lo que nos hace falta mucho a nosotros. Recordarle al Señor las promesas escritas en su palabra. Nehemías empezó a decirle en el versículo 8, por ejemplo, acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. Eso hay que decírselo al Señor. Señor, tu palabra dice tal y tal cosa. Tu palabra dice, Señor, que nos bendecirás. Tu palabra dice, Señor, que si venimos a ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si los confesamos. Tu palabra dice, Señor, recuérdenle la palabra al Señor. No es que el Señor no se acuerda, pero es bueno sacarle al Señor lo que Él dijo en algún momento de su palabra. Eso hizo aquí este hombre Nehemías. También lo séptimo que hizo Nehemías aquí, lo sexto, es recordarle al Señor que tenga misericordia de sus hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este país que aunque te hemos ofendido con tantas ideas tontas que tienen que ver con cosas, desviaciones sexuales y todo eso, si te hemos ofendido con drogadicción, si te hemos ofendido, Señor, con idolatría, si te hemos ofendido con religión que enseña solo cosas malas, Señor, perdónanos por eso, haga lo suyo y que venga la misericordia de Dios. Ten misericordia. Lo séptimo que debemos hacer es presentarle nuestros planes a Dios, como hizo Nehemías ahí. Dice el versículo 11, te ruego Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. Le puso lo que iba a hacer, se lo puso a él delante. Señor, tengo planes, te los pongo delante de ti y estoy dispuesto a que me cambien los planes, a que me dirijas en el camino. Tenemos que estar dispuestos a todas esas cosas. Nada puede ocurrir, hermanos, si la iglesia no ora. Nada puede ocurrir si la iglesia no actúa también. Porque si algo nos enseña este libro, es que Nehemías oró.
Pero no dijo, ahora voy a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. Oiga, todavía hay cristianos de años que quieren que Dios los cambie. Dios viene y te convence en la palabra. Pone el Espíritu Santo, ¿qué más que eso? Pero nos toca a nosotros el cambio. Nos toca a nosotros hacer morir todo lo carnal que hay en nosotros. Eso dice la palabra. Nos toca a nosotros crucificarnos a nosotros mismos. Pues Nehemías, aquí en este libro, nos enseña que hay que orar, pero luego también hay que actuar. Se ora, pero se actúa.